Ya, estamos grabando entonces. Como les comentaba, hoy día vamos a ver, ¿cierto? Según lo que conversamos, vamos a ver distancia entre dos puntos en el plano, vamos a ver punto medio de un trazo en el plano, vamos a ver la ecuación principal de la recta, vamos a conversar un poco de la ecuación general de la recta, que son dos distintas que tendríamos que manejar. Si es que no alcanzamos a revisar la ecuación general, la tiramos para la próxima clase, porque la próxima clase solo tendríamos que ver rectas paralelas y perpendiculares. Tampoco es mucha materia, entonces podríamos verlo ahí. Idealmente igual vamos a conversar de eso hoy día. Y vamos a ver entonces, bueno, la resolución de problemas también va a quedar un poco más pendiente para la próxima clase. Hoy día vamos a ver más problemas de tipo operativo de los tópicos que les comentaba, más que resolución de problemas. Entonces, distancia entre puntos y punto medio se supone que son tópicos revisados en clases en años anteriores. La distancia entre puntos, si ustedes se fijan acá, ¿cierto? Nosotros tenemos un plano cartesiano, se ve el eje X, se ve el eje Y, y se ven dos puntos, el punto A y el punto B. Entonces lo que tenemos que calcular es la distancia que existe entre esos dos puntos. Si ustedes se fijan acá, para calcular esta distancia, o lo que se hizo aquí, se unen estas distancias mediante un trazo, que está representado por la línea recta negra continua acá, y también se miden trazos que son paralelos a cada uno de los ejes. Entonces, este trazo, ¿cierto?, que está en negro, es la distancia que nosotros tenemos que calcular. Esa distancia, a ciencia cierta, ¿cierto?, no podemos llegar y calcularla porque está de forma horizontal, está como ladeado, ¿cierto? Si esto estuviese totalmente horizontal o estuviese totalmente vertical, sería mucho más fácil medirlo. Un plano cartesiano que tengo, o que se supone que yo tengo todos los números, ¿cierto? En el plano cartesiano, en el eje X y en el eje Y. Por ejemplo, supongamos que el x1 es un 1 y supongamos que el x2 es un 5, por ejemplo. Entonces, si yo les digo la distancia que existe desde este punto A hasta este punto que está acá, en el vértice de este triángulo, esta distancia es bastante fácil calcularla porque yo sé que este punto es un 5, este punto es un 1, de un 1 a un 5 hay 4 espacios, por lo tanto la distancia serían 4 unidades. Si estamos trabajando en centímetros, obviamente sería 4 centímetros, ¿cierto? Pero inicialmente serían 4 unidades porque estamos trabajando en el plano cartesiano. O sea, serían 4 unidades cartesianas. Verticalmente lo mismo. Si el punto I1, por ejemplo, es un 2, por decir cualquier número, y el punto I2 es un 7, entonces la distancia que existe entre este vértice, que está acá, ¿cierto?, hasta el punto B, sería solamente también la resta entre S7 y S2, y serían 5 unidades. Entonces las distancias horizontales y verticales, basta mirar, ¿cierto?, las coordenadas en X, en el caso de ser horizontal, y las coordenadas en Y, en el caso de ser vertical, restarlas entre ellas para calcular la distancia. Pero si esta distancia está de esta forma, está ladeada y no está horizontal ni vertical, entonces ahora tenemos que usar otras técnicas. La técnica que se usa acá es generar este triángulo que se ve acá, porque este triángulo nosotros sabemos que va a ser sí o sí un triángulo rectángulo. Y nosotros sabemos que las distancias horizontales y verticales podemos calcularlas. Entonces, los catetos de este triángulo rectángulo nosotros los tendríamos por la simple resta de sus coordenadas. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que teniendo los catetos, obviamente tenemos inmediatamente la hipotenusa, que sería la distancia que nosotros estaríamos buscando. Entonces, la fórmula que yo les voy a presentar acá a la izquierda, que es la fórmula de la distancia entre el punto A y el punto B, en realidad, si ustedes se fijan, ¿cierto?, no es más que la utilización del teorema de Pitágoras. La distancia de AB al cuadrado va a ser igual a esta distancia al cuadrado más esta distancia al cuadrado. Como hay que despejar la distancia que yo quiero calcular, que es AB, y esa AB está al cuadrado por Pitágoras, aplicamos raíz cuadrada, y por eso, ¿cierto?, nace esta fórmula que nosotros tenemos acá. Entonces la distancia entre puntos, ¿cierto?, la podemos calcular de dos maneras. Uno, utilizando la fórmula inmediatamente, llegar y reemplazar todos los valores en la fórmula y llegar a un resultado.
O la otra fórmula es dibujar, ¿cierto?, el punto A, dibujar el punto B, construir el triángulo, ver las distancias horizontales y verticales, que son nuestros catetos, y ahí usar el teorema de Pitágoras. Eso en cuanto a distancia entre puntos. Obviamente vamos a ver ejemplos con eso en la siguiente diapo. Y las coordenadas del punto medio son las siguientes. Si yo tengo dos puntos, en este caso también el punto A y el punto B, para calcular las distancias, para calcular las coordenadas, perdón, del punto medio, que en este caso se simboliza con una M, utilizamos lo que está acá a la izquierda. ¿Ya? Ya, para ir entonces ordenándonos un poco. La distancia entre puntos es un número, ¿sí? La distancia entre A y B son 5. 5 raíz de 3, 10, 11 unidades, lo que sea, ¿sí? Pero es un número que nos va a reflejar unidades. En cambio, el punto medio, como su nombre lo dice, es un punto. Por lo tanto, tenemos que tener una coordenada en X y una coordenada en Y. Es el punto medio. Entonces necesitamos la coordenada X, que acá se simboliza con la XM, y necesitamos la coordenada en Y, que acá se simboliza con la IM. Y es el punto que, obviamente, como su nombre lo dice, está justamente a la mitad del trazo, en este caso AB. ¿Cómo calculamos las unidades del punto medio? Para calcular la unidad o para calcular la coordenada en X, sumamos x1 más x2 y lo dividimos por 2. x1 es la coordenada del punto A, mientras que x2 es la coordenada en X del punto B. O sea, tomamos, ¿cierto?, ambas coordenadas de X de ambos puntos y hacemos una semisuma, ¿sí? O un promedio. Lo mismo hacemos con la coordenada en Y. Tomamos la coordenada en Y del punto A, tomamos la coordenada en Y del punto B y realizamos también un promedio entre esas ambas coordenadas. Vamos a ver unos ejemplos. Acá entonces tenemos el primer ejemplo que dice la distancia entre los puntos A, que está en la coordenada 8,5, y el punto B, que está en la coordenada 3,15, es, y aquí yo les dejé la fórmula. Y acá tenemos la alternativa. Entonces, vamos a utilizar, ¿cierto?, esa fórmula para poder dar respuesta a esa pregunta. Generalmente yo les recomendaría usar la fórmula porque colocar los puntos en el plano cartesiano, dibujar el triángulo, ¿cierto?, medir las distancias de los catetos, quizás puede ser un proceso un poco lento. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que para la prueba de transición tenemos 2 minutos por pregunta, entonces lo ideal es demorarnos lo menos posible. Entonces, si usted se sabe el teorema de Pitágoras, no debería tener tanto problema para poder saberse esta fórmula. Entonces, lo recomendable en realidad es, ojalá, tener esta fórmula en consideración. Entonces, la distancia entre el punto A y el punto B va a ser igual, va a ser igual, ¿por qué me sale ese símbolo? Va a ser igual, ahí sí, A. Y acá colocamos la raíz cuadrada acá abajo colocamos los paréntesis correspondientes. Primero vamos a colocar los índices. Y acá colocamos dice x2 menos x1. Entonces vamos a suponer que el punto 2 es el B y el punto 1 es el A. Entonces x2 sería 3 menos x1. En este caso x1 sería 8. Lo elevamos al cuadrado. Luego la fórmula dice más. Y ahora hacemos exactamente lo mismo, pero con las coordenadas en Y. Las coordenadas en Y del punto 2, que dijimos que era el punto B, es 15, mientras que la coordenada en Y en el punto 1, que dijimos que era el punto A, es 5. Entonces nos queda 15 menos 5 y esto lo elevamos a 2. Y aquí, ¿cierto? Esto es bastante sencillo. La matemática en realidad de esta fórmula es bastante sencilla, ¿cierto? Entonces restamos. Acá vamos a colocar de nuevo la distancia entre A y B va a ser igual. Y acá seguimos colocando, ¿cierto?, nuestra raíz. Y acá nosotros ya sabemos, ¿cierto?, los resultados que nos quedan. Entonces tendríamos el primer término más
el segundo término. Entonces, el primer término, ¿cierto? Nosotros sabemos que 3 menos 8 nos da menos 5, ¿cierto? Menos 5. Ese menos 5 lo tengo que elevar al cuadrado. Ese menos 5 lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan en las distancias, ¿cierto? En las distancias, los signos negativos no nos interesan. ¿Por qué no nos interesan? Porque yo sé que 5 elevado a 2 es 25. Y si yo tengo, como en este caso, menos 5, me va a quedar menos 5 elevado a 2, y eso también me va a dar 25 positivo. Lo vamos a colocar igual entre paréntesis, pero como les decía, acá los signos no son relevantes. Siempre que yo tenga un número elevado a 2, ese resultado será positivo, ¿sí? En el segundo término tengo 15 menos 5, eso me da 10 elevado a 2. Calculamos entonces las potencias y ya tendríamos nuestro resultado. Entonces nosotros ya dijimos, ¿cierto? Menos 5 elevado a 2 es lo mismo que 5 elevado a 2 y eso nos daría un 25. Distancia entre A y B. Y por el otro lado, ¿cierto? Tenemos 10 elevado a 2, que 10 por 10 nos da 100. Entonces esto nos daría 25 por un lado, 100 por el otro. Por lo tanto, ¿cierto? El resultado sería raíz de 125. Ese sería nuestro resultado, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos nuestro resultado y vamos a las alternativas. Si nosotros nos fijamos, ¿cierto? Y vamos a las alternativas, nos damos cuenta que existe un proceso de descomposición. La alternativa no está como raíz de 125, entonces lo más probable, ¿cierto? Que, bueno, en realidad es lo lógico, que nosotros cada vez que tengamos un resultado con raíz cuadrada, tengamos que descomponer esa raíz, que sería como la parte, entre comillas, un poco más difícil del ejercicio. Recuerden que para poder descomponer una raíz, tenemos que encontrar dos números que multiplicados me den el número que está abajo de la raíz, en este caso 125, y ojalá al menos uno de ellos tenga raíz exacta. ¿A alguien se le ocurre cómo podemos descomponer esto? Por mientras que inserto otra ecuación acá abajo para seguir escribiendo. Tiene que descomponer el 125 y después saca el número. Y después, perdón, ¿qué? Y después saca el número de la raíz. Exactamente. ¿Y qué número multiplicado por qué número me convendría para descomponerlo? 3, o sea, 5 elevado a 3, ¿no? 5 elevado a 3. No 5 sé. elevado a 2, No. 25. No, creo que no. Acuérdate que, mira, regla general, si me sirviera el 5 elevado a 3 o algo así, la raíz quizás sería exacta, ¿sí? Entonces tenemos que buscar dos números que en general son distintos. Dos números distintos que multiplicados me dan 125. ¿Qué es lo que tenemos que visualizar para descomponer siempre? Siempre para descomponer, nosotros nos tenemos que fijar en que uno de esos números tiene que tener raíz exacta para poder sacarlo de la raíz. Tiene que tener raíz exacta. Entonces, si nos fijamos en los números que tienen raíz exacta, ¿cierto? Serían el 4, ¿cierto? Porque su raíz es 2, el 9, que su raíz es 3, el 16, que su raíz es 4, el 25, que su raíz es 5, y así sucesivamente. Entonces nos preguntamos, ¿el 4 me sirve? ¿El 9 me sirve? ¿El 16 me sirve? ¿El 25 me sirve? ¿El 36? Esos son los números mágicos, entre comillas, que nosotros tenemos que estar visualizando para poder descomponer una raíz. En este caso, si se fijan, ¿cierto? Es 125. Entonces, claramente, me serviría 25 por algo. 25 por... Vamos a colocar la raíz acá. Y vamos a escribir 25 por 5 me da 125, ¿cierto? 25 por 2 me da 50, 25 por 4 me da 100, 25 por 5, 125.
Listo. ¿De qué me sirve esto entonces? Nosotros si visualizamos Profe, esto, pero no saldría igual así como mejor poner 5 elevado a 3, o tiene que ser así. sí también serviría el 5 elevado a 3 en este caso, también serviría, pero el problema es que no sé si en realidad podrían visualizar que podría sacar un 25 como un 5 si lo escribo de esa forma. Solo por eso, solo por eso. En cambio acá, por ejemplo, ese 25, que nosotros ya sabemos su raíz, ¿cierto? Que en este caso la raíz de 25 es 5, y este 25 yo lo puedo sacar de la raíz como un 5, se puede visualizar un poco mejor. Si yo coloco 5 elevado a 3, que en este caso sí, efectivamente es 125, tenemos que visualizar que el 5 elevado a 2, ¿cierto? Es el que en realidad sale de la raíz y adentro me va a quedar un 5. Pero no sé si visualmente eso se vería bien como que se entendería, solo por eso. Pero obviamente si usted lo quiere dejar como 5 elevado a 3 y tiene la claridad, ¿cierto? Que el 5 elevado a 2, ¿cierto? Sale de la raíz, no hay ningún problema, ningún problema. Sí, ustedes saben que la matemática, ¿cierto? Se pueden ir por distintos caminos, llegando siempre a un único destino final. Entonces, ese 25 tiene raíz exacta. Esa raíz exacta es 5, por lo tanto, sale de la raíz como un 5. Recuerden que siempre, cuando nosotros sacamos un número de la raíz, nos sale tal como está, ¿cierto? Yo no puedo sacar el 25 como un 25. Ese número debe salir como su raíz. Entonces, nos quedaría la distancia entre A y B, ¿cierto? Y aquí ya nos da el resultado final. Entonces sería igual a la raíz de 25, nosotros sabemos que es exacta, y es 5. Sale de la raíz como un 5. Entonces lo único que me va a quedar dentro de la raíz es el otro 5 que estaba arriba, ¿cierto? Ese 25 sale, pero existe otro 5 dentro de la raíz. Y ese 5 no lo hemos sacado, por lo tanto sigue dentro de la raíz y lo debo conservar. Y la distancia entonces ya podríamos calcularla, sería 5 raíz de 5. Sería entonces la alternativa A. Todos estos ejercicios se hacen de la misma forma. Entonces voy a tener dos números, ¿cierto? Voy a restar, voy a elevar al cuadrado. No me van a importar los signos negativos, ¿cierto? Porque un número negativo elevado al cuadrado es positivo igual. Vamos a sumar y a ese número, ¿cierto? Le calculamos su raíz exacta en caso que la tenga, y en caso que no la tenga vemos si es que es posible descomponer. Pero si se fijan, ¿cierto? En la alternativa igual me da cierta ayuda en cuanto a qué es lo que debo llegar al final. Si se fijan dentro de la raíz, acá en la alternativa generalmente tengo un 5 o un 3 y acá solo tengo un 2, pero sabemos que la raíz de 2 es bastante distinta a la raíz de 125, entonces esa y la de abajo se descartan automáticamente. La raíz de 125 es distinto a 2 y a 5, entonces esas dos son las primeras que tendríamos que descartar. Y arriba nos quedarían estas tres alternativas. Entonces usted, si no se le ocurren los números, ¿cierto? Si no se le ocurre, por ejemplo, 25 por 5, lo que le aconsejo sería ver los números que están dentro de la raíz en las alternativas y ver por ahí. Por ejemplo, si yo me hubiese fijado en la primera o en la alternativa C, veo que tengo un 5, entonces probablemente el 125 pueda escribirlo como 5 por algo. En este caso, ese algo es un 25. Si me hubiese fijado en la alternativa B, hubiese dicho ya, 125 a lo mejor lo puedo escribir como 3 por algo. Pero una vez que yo me interiorizo en esa alternativa, en realidad me fijo que el 125 no puede ser divisible por 3. Entonces la descartaría también. Entonces también pueden fijarse en la alternativa e irse guiando por ellas. Punto medio. Punto medio de un trazo, dijimos que acá está la fórmula, entre comillas, lo único que tenemos que hacer es un promedio entre las X y un promedio entre las Y. Solo eso y tenemos, ¿cierto?, la respuesta. Entonces, para calcular el punto medio de un trazo, cuyos extremos, ¿cierto?, son los puntos A, que está en la coordenada menos 5, menos 2, y el punto B, que está en 7, menos 8, la sacaríamos de la siguiente forma, ¿cierto? En la coordenada en M, perdón, la coordenada en X sería
el promedio entre la coordenada en X del primero, que sería menos 5, y del segundo punto, su coordenada en X, que es 7. Esto entonces lo dividimos entre 2. Menos 5 más 7, eso me da 2 positivo. Entonces me quedaría un 2 positivo arriba, un 2 abajo, 2 dividido por 2 me da un 1. Entonces ya sabemos, ¿cierto?, que A, B y C ya no pueden ser. Me queda solo la D o la E. Entonces tengo que probar, ¿cierto?, qué pasa ahora con la coordenada media en el I, que es exactamente el mismo procedimiento, ¿cierto?, pero tomando las coordenadas en I de ambos puntos. No sé qué hice. Vamos a insertar de nuevo. Ahí sí. Ya, entonces la coordenada en I no funciona esta cosa. Denme un segundo, denme un segundo. Y ahora sí. Ya, la coordenada media en Y entonces sería exactamente lo mismo que dijimos para la X. Sería entonces el promedio entre el menos 2, que es la coordenada en Y de A, más menos 8, ¿cierto? Tengo que sumarle un menos 8. Entonces, más con menos, prevalece el menos, dejo el menos 8. En la parte de abajo dejo un 2. Esto sería menos 2 menos 8. Nosotros sabemos que signos iguales se suman y se mantiene el signo. Por lo tanto, acá sería un menos 10. En la parte de abajo sigue habiendo ese 2. Y lo único que tenemos que hacer finalmente es esa división. Menos 10 dividido por 2, más con menos menos. 10 dividido por 2, 5 menos 5. Por lo tanto, sería la alternativa D. El punto medio entonces de ese trazo sería el punto 1, menos 5. ¿Dudas con el 1 y con el 2? No, Ya, súper. ¿Qué es lo que nos pueden preguntar entonces con esto? Generalmente, ¿cierto? Las preguntas no son cuál es la distancia entre estos puntos o cuál es el punto medio de estos puntos. Obviamente necesitamos calcularlo de esa forma primero, pero generalmente estas preguntas están un poco más asociadas a geometría, ¿cierto? Como estamos en el eje de geometría. Y si se fijan en la pregunta 3 dice, ¿cuánto mide el radio de una circunferencia de diámetro AB cuyas coordenadas son A está en el punto 1 menos 8 y B está en el punto menos 5,0? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos una circunferencia cuyo diámetro, ¿cierto?, está determinado por dos puntos que nos dan esos dos puntos, A y B, y nos están pidiendo las coordenadas del radio. ¿Sí? Entonces acá obviamente necesitamos manejar los términos de radio y diámetro, saber qué son cada uno de ellos, saber también calcular la distancia entre dos puntos para calcular, ¿cierto?, lo que nos estaban pidiendo y dar nuestra respuesta. Si ustedes se fijan, ¿cierto?, y si ustedes se acuerdan de geometría, el radio es la mitad del diámetro. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer en esta pregunta? Vamos a calcular el diámetro primeramente, ¿cierto?, dado por los puntos A y B, calculamos el diámetro, y una vez que tenemos el diámetro, siempre recordar que el radio es la mitad. Entonces la respuesta no sería, ¿cierto?, la distancia entre el punto A y B, sino que sería la mitad de esa distancia. ¿Sí? Entonces tienen que tener harto ojo con lo que se está preguntando, porque muchas veces, claro, uno va a calcular la distancia entre A y B, va a mirar las alternativas y seguramente, ¿cierto?, fijo que ese valor que le va a dar del diámetro va a estar en la alternativa. Entonces usted se puede confundir y marcarlo, ¿cierto? Y va a estar malo y sabiendo, ¿cierto?, que en realidad el radio es la mitad, ¿cierto? Entonces se puede equivocar sabiendo lo que tiene que hacer, solamente por llegar y marcar la alternativa lo más rápido posible. Entonces, claridad con eso. Ya, entonces,
calculamos la distancia entre los puntos A y B. Vamos entonces a calcular la distancia entre puntos A y B, que nosotros sabemos que esa distancia corresponde al diámetro. Entonces vamos a cambiar al tiro eso. Y vamos a colocar que el diámetro de la circunferencia va a ser igual a. Nosotros sabemos que esto va a ser la raíz B. Y si ustedes se fijan, ¿cierto? En la fórmula que nosotros teníamos acá, la vamos a dejar acá para que la visualicemos en todo momento. Entonces nosotros ya sabemos que para calcular la distancia entre dos puntos, yo tengo que tomar la coordenada en X, ¿cierto? Del segundo punto, que en este caso sería el menos 5. Le tengo que restar la cantidad o la coordenada en X del primer punto, que sería 1. Y eso lo debo elevar a 2. Por otro lado, tengo que hacer el mismo procedimiento con las Y. Entonces la Y del segundo punto es 0. Le resto la Y del primer punto, que sería menos 8, y en este caso nos quedaría de esa forma. Así que tienen que tener mucho cuidado cuando estén haciendo esta fórmula, con los signos. El primer menos corresponde al menos que nos da la fórmula, mientras que el segundo menos es el menos que está acompañando al 8, que es un número negativo. Ambos menos tengo que considerarlos para calcularlo. Yo sé que menos con menos se transforma en más. Entonces, si usted no coloca un signo negativo, obviamente le quedaría con signo contrario su respuesta final. Entonces, tiene que tener cuidado con eso. En este caso, como es un 0, ¿cierto? No habría mayor problema. Pero si fuese otro número, sí que habría un número distinto. Entonces, yo les comenté, ¿cierto?, que los signos no nos importan, pero no nos importa el número que se está elevando a 2. Ese signo no nos importa mucho, pero la operatoria previa sí que nos importan los signos. Entonces, el diámetro será igual a, colocamos, ¿cierto?, nuestra raíz y hacemos el primer cálculo. Menos 5 menos 1, yo sé que signos distintos, perdón, signos iguales, sumamos, mantenemos signo, entonces menos 5 menos 1 nos da menos 6. Si ese menos 6 lo elevo al cuadrado, nos da menos 6 por menos 6, menos con menos más, 36. Por otro lado, tengo 0 menos menos 8. Menos con menos me da más. 0 más 8, 8. 8 elevado a 2, 64. Luego tengo que sumar, ¿cierto? Sumo entonces 64 más 36. Eso da 100, ¿cierto? Eso da 100. Aquí está, ya. Diámetro. Entonces 36 más 64, ¿cierto? Nos da 100, y la raíz cuadrada de 100 es exacta y es 10. Por lo tanto, el diámetro es 10. Si el diámetro mide 10, que si ustedes se fijan está en las alternativas, ¿cuánto va a medir el radio? Dijimos que el radio es la mitad del diámetro, por lo tanto 10 dividido por 2 es 5, y el radio sería 5, por lo tanto la respuesta correcta sería la alternativa E. Eso iría ahí, entonces. Ese iría acá. Y ese iría acá. El radio entonces es 5. Lo más probable es que cuando tengan que hacer este tipo de problemas sean de esta forma las preguntas, ¿sí? Con estos conceptos, más o menos. Y la pregunta 4 está ligada a la pregunta 3. Dice, si en la circunferencia del ejercicio anterior, ¿cuáles son las coordenadas del centro? Nosotros sabemos que si estamos trabajando con dos puntos que determinan el diámetro, entre A y B, ¿cierto? A y B determinan el diámetro. Yo sé que las coordenadas del punto medio de ese trazo, entre A y B, me va a determinar las coordenadas del centro de la circunferencia. Entonces, para determinarlas, ¿cierto? Nosotros lo que hacíamos era sumar las coordenadas en X, nos daría
1 más menos 5, más con menos prevalece el menos, entonces nos quedaría 1 menos 5. 1 menos 5 menos 4, menos 4 dividido por 2, menos 2. Y si se fijan, ¿cierto? Con ese resultado ya tenemos al tiro nuestra respuesta, porque es la única que tiene el menos 2 en el X, que sería la alternativa B. Para comprobarlo, ¿cierto? Tomamos las coordenadas en Y. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que el punto medio, sumamos las coordenadas en Y, menos 8 más 0 me da menos 8, y ese resultado lo dividimos entre 2. Menos 8 dividido entre 2, menos 4. Efectivamente, ¿cierto? La alternativa correcta sería la alternativa B. El punto medio, entonces, o el centro de la circunferencia se encontraría en el punto menos 2, menos 4. ¿Dudas con esto? No, profe. Ya. Súper. Este entonces se los dejo a ustedes para que lo visualicen. Dice, si los puntos P, Q y R le dan las coordenadas, son los vértices de un triángulo. Entonces, el perímetro del triángulo es... Ustedes saben, ¿cierto?, que el concepto de perímetro dice que hay que sumar cada uno de los lados del triángulo. Nosotros sabemos que un triángulo tiene 3 lados y están determinados por estos puntos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? La distancia, ¿cierto? Calcular la distancia entre P y Q, calcular la distancia entre Q y R, y finalmente calcular la distancia entre P y R, sumar esas 3 distancias y ya tendríamos, ¿cierto?, el perímetro del triángulo. Pero como que hay que calcular 3 distancias y sumarlas, ¿cierto?, se los dejo para que lo practiquen, porque ya saben el procedimiento, ¿cierto? Sería el mismo procedimiento que hemos realizado anteriormente, solo que 3 veces. Para entrar, ¿cierto?, en la ecuación de la recta, que es uno de los tópicos importantes que tenemos que abordar acá. Entonces, la ecuación de una recta, si ustedes lo recuerdan, lo hemos conversado anteriormente. La ecuación de una recta tiene la forma y igual mx más n. Entonces, para determinar la ecuación de una recta, lo que nosotros tenemos que determinar en realidad son m y n. ¿Sí? Esos son los parámetros que nosotros tenemos que calcular. ¿Quién es m? Lo que está acá. M es la pendiente de la recta, el grado de inclinación que tiene la recta. ¿Sí? Si m es 0, significa que no existe inclinación, por lo tanto nos encontraríamos con una recta horizontal. Acá hay distintas maneras de calcularlo. Lo podemos calcular como la tangente y el ángulo, ¿cierto?, que forma la recta con el eje X, ese ángulo que en este caso le llaman alfa. Si nosotros le calculamos la tangente, podemos tener la pendiente. Sin embargo, ¿cierto?, para la prueba de transición, la fórmula que entra para calcular la pendiente es la que está acá a la derecha, que es y2 menos y1 dividido x2 menos x1. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, tengo un x2, tengo un x1, un y2 y un y1. Por lo tanto, para poder calcular la ecuación de una recta, lo único que necesitamos son 2 puntos de esa recta. Si yo tengo 2 puntos por donde pasa la recta, ya puedo calcular su pendiente. Entonces, la pendiente sería m, el número que acompaña a la x. Esa es mi pendiente. Se calcula como la fórmula que está acá. En cambio, n, que es el número que está solo en la ecuación de una recta, esta es la ecuación principal de una recta. Ahí vamos a ver las diferencias. N, que es el numerito que está solo, corresponde al punto de intersección que tiene la recta con el eje Y. Entonces, si ustedes se fijan, el punto de intersección de la recta L en la figura con el eje Y estaría acá abajo, ¿cierto? Sería un número negativo, el único que sabemos, porque está abajo del eje X, pero no sabemos cuál es ese número. Entonces, ese número, que por ejemplo podría ser un menos 4 quizá, ¿cierto?, sería el valor de nuestra n. Entonces, por donde corta la recta el eje Y, ese valor es igual a nuestro n, que está en la ecuación de la recta. Ya, ¿qué relación entonces tienen los valores de nuestra pendiente con la forma gráfica que tiene nuestra recta? Los siguientes. Si es que la pendiente, como les comenté hace un segundo atrás, es igual a 0 o es nula, no existe pendiente,
entonces la recta será totalmente horizontal, ¿cierto? Acuérdense que el concepto de pendiente es el mismo que nosotros utilizamos diariamente, ¿cierto? Entonces, si no hay pendiente, horizontal. Si la pendiente es positiva, mayor a 0, la recta, ¿cierto?, sube de izquierda a derecha. Siempre tenemos que visualizar, ¿cierto?, la recta de izquierda a derecha. Entonces, si yo me paro en la recta en el extremo izquierdo, si yo voy avanzando hacia la derecha, voy subiendo. Entonces, si voy subiendo, entonces la pendiente se dice que es positiva. Caso contrario, que está acá abajo, si yo me paro en el extremo de la recta, en el extremo izquierdo de la recta, y empiezo a avanzar hacia la derecha y me doy cuenta que voy bajando, entonces la pendiente de esa recta será negativa. Ahora, si la recta está totalmente vertical, se dice que la pendiente no está definida o la pendiente es infinita, ¿sí? Entonces, en ambos casos, no se puede obtener una ecuación de una recta. No se puede obtener la ecuación de una recta. Entonces tenemos solo 3 posibilidades. Acá hay 4 gráficas, pero esta gráfica que les comenté al final no se puede analizar, ¿sí? Entonces eso se reduce a solo 3 opciones. O la pendiente es 0 y es horizontal, o la pendiente es positiva y sube de izquierda a derecha, o la pendiente es negativa y baja de izquierda a derecha. ¿Sí? Esas son las 3 posibilidades que nos podemos encontrar en cuanto a la pendiente de una recta. Ya, primera pregunta, solo cálculo de pendiente entonces. Dice, los puntos A y B, y nos dan sus coordenadas, pertenecen a una recta cuya pendiente es. Entonces, si ustedes se recuerdan, ¿cierto? Yo les comenté que necesitamos solo 2 puntos para poder determinar la ecuación de una recta. Estos 2 puntos los reemplazamos en la fórmula que está acá a la derecha y podemos obtener nuestra pendiente. Entonces, vamos a calcular esa pendiente. Nos dice entonces que nuestra pendiente m va a ser igual a una fracción donde el numerador será la resta de las coordenadas en y 2 en este caso vamos a suponer que es la coordenada del b, ¿cierto? B va a ser nuestro punto 2, A va a ser nuestro punto 1. Entonces la coordenada i del punto B es menos 2, le debo restar la coordenada en i del punto A, que es 3. Entonces nos queda menos 2 menos 3 en el numerador. En la parte del denominador, o en la parte de abajo de nuestra fracción, restamos la coordenada en x. Entonces sería x2 menos x1, sería 3, que es la coordenada en x del punto B, menos 1, que sería la coordenada en x del punto A. Esto sería igual a... Resolvemos, ¿cierto?, nuestras restas arriba y abajo, menos 2 menos 3, signos iguales, se suman, se mantiene el signo, nos da un menos 5. Y en la parte de abajo, ¿cierto?, nos da menos 3, perdón, 3 positivo, menos 1, 2. Por lo tanto, la pendiente de nuestra recta sería menos 5 medios, que sería la alternativa E. Alternativa E. Recuerden siempre que si el signo negativo está arriba, está al medio o está abajo, no nos importa, ¿sí? La fracción completa es negativa. Entonces, el signo negativo puede estar en cualquiera de las 3 posiciones. Generalmente, el signo negativo se coloca en el numerador o al medio. Nunca se coloca en el denominador, ¿ya? Entonces, si hubiese dado al revés, por ejemplo, si nos hubiese dado 5 dividido en menos 2, ¿cierto? Igualmente la alternativa sería la E. ¿Qué sabemos de esta pendiente entonces? Es negativa. Lo único que sabemos entonces de esta recta es que va bajando de izquierda a derecha, o debiese ir bajando de izquierda a derecha, ¿sí? Siempre tiene que haber concordancia con eso. Por ejemplo, si a usted les dan una recta, que muchas veces lo hacen, ¿cierto? Les dicen, acá por ejemplo, la recta L, y el punto A y el punto B se los dan, y les dicen, calculen la pendiente. Ustedes visualmente, ¿cierto?, saben que va subiendo de izquierda a derecha. Entonces, inmediatamente todas las alternativas que involucren un signo negativo en la pendiente las eliminan, porque saben que no puede ser negativo. Ahora, si en el cálculo les llegase a salir negativo, entonces algo están haciendo mal, porque visualmente, ¿cierto?, esta recta claramente de izquierda a derecha está subiendo. Entonces, tiene que tener una pendiente positiva, ¿sí? Esa es una manera como de
poder comprobar que en realidad lo que están haciendo está bien. O también anteponerse, ¿cierto? Si ustedes están visualizando que hay una recta que tiene pendiente positiva, ustedes ya saben lo que tienen que encontrar. No saben el número, pero saben que se tienen que encontrar con un número positivo. Y entonces en esta de abajo es solamente visual. También hay preguntas de este estilo. Dice, de acuerdo a la figura 1, que está acá, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? Entonces nos dicen, la pendiente de la recta L1 es positiva. L1, yo me paro a la izquierda, voy subiendo, efectivamente es positivo. La primera entonces ya sabemos que es verdadera. La segunda dice, la pendiente de L2 es 0. L2 está vertical. Nosotros sabemos que cuando la pendiente es 0, tiene que estar horizontal. Por lo tanto, la alternativa o la afirmación 2 sería falsa. Y la última dice, la pendiente de L3 es negativa. La pendiente de L3, L3 está acá. Si yo me paro en el extremo izquierdo y voy avanzando a la derecha, voy efectivamente bajando. Por lo tanto, la pendiente tiene que ser negativa, así que 1 y 3 serían verdaderas. Sería entonces la alternativa D. Generalmente usan este distractor de confundir o hacer que se confundan entre cuando la pendiente es igual a 0, cuando es horizontal o vertical. Generalmente juegan con eso. Así que claridad en ese sentido. ¿Dudas con estos dos ejercicios? Ya, finalmente entonces lo que vamos a revisar van a ser las diferencias entre la ecuación general de la recta y la ecuación principal de una recta. Esto es bien relevante, ¿sí? Hay que ponerle harta atención a esto. La ecuación principal de una recta es la que siempre nosotros estudiamos, y igual mx más n, donde m es la pendiente y donde n es el coeficiente de posición o el intersecto que tiene la recta con el eje de las ordenadas, el eje y. Mientras que la ecuación general de la recta se anota de esta forma, ¿cierto? El término con y se pasa al otro lado para generar un cero acá. Entonces los tres términos, el término con y, el término con x y el término solo, van a estar en una misma posición del igual. ¿Sí? El término que acompaña a la x le colocan que se llama a, el término que acompaña a la y dicen que se le llama b y el término solito se le llama c y se ordena de esta forma. ¿Cuáles son las o qué es lo que une a ambas ecuaciones, a la principal y a la general? Que la pendiente de una recta de la ecuación principal, que es m, se puede obtener como la división entre a con signo contrario entre b. ¿Sí? Si yo hago esta división, entonces, considerando estos signos, acuérdense que no significa que a va a ser negativo. Significa este menos que está a la izquierda, significa que es el término a con signo contrario. ¿Sí? Término a con signo contrario. Entonces, si yo hago esta división, me tiene que dar la pendiente, sí o sí. Esa es la relación que tienen ambas ecuaciones. Entonces, la primera pregunta dice, la ecuación general de la recta que pasa por este punto y tiene esta pendiente es... Y después vamos a ver la ecuación principal de la recta que pasa por este punto y tiene esta pendiente. Ya, vamos a comenzar entonces por la de abajo, por la ecuación principal, que es la más sencilla. Una vez que veamos cómo se construye la ecuación principal, vamos a resolver el ejercicio de arriba que tiene que ver con la ecuación general, que con su nombre lo dice generalmente, es menos estudiada, ¿sí? Pero es muy sencilla de obtener. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Ya, pasos entonces para obtener la ecuación de una recta. Yo les comentaba, ¿cierto? En un principio, cuando comenzamos el tema de la ecuación de la recta, que para obtenerla lo que yo tengo que calcular es m y n, ¿sí? Siempre, m y n. En este caso, ¿cierto? En este caso, si ustedes se fijan, la pendiente me la dan, la pendiente es 2/3, ya está. Como la m ya está, lo único que me falta calcular sería n, ¿sí?
Entonces, siempre recordar que cuando nos están preguntando la ecuación principal, lo que me están preguntando es esta ecuación. Y igual mx más n. Si se fijan en la alternativa, ¿cierto? Y x siempre están. Siempre están. Los números que varían son m y n, que son justamente los números que yo tengo que encontrar. En este caso particular, m lo tengo. M es 2/3. Entonces lo vamos a reemplazar inmediatamente. M es 2/3. Me falta obtener solo n. ¿Qué es lo que hago entonces? Me fijo en el punto que me dan. Me dicen la ecuación principal de la recta que pasa por este punto. Pasa por este punto. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Utilizo este punto en la ecuación principal de la recta para obtener n. Yo sé que la primera coordenada que me dan es un -3 y yo sé que esa coordenada pertenece a un x. Por lo tanto, yo sé que acá ese x es un -3. Y yo sé también que si me dicen y igual mx, es lo mismo que me están diciendo m por x, ¿cierto? Entonces ahí, entre esos dos números, hay una multiplicación, siempre. Y el otro punto que me dan, o sea, perdón, la otra coordenada del punto que me dan, ¿cierto? Es 6, donde 6 nosotros sabemos que como está a la derecha, ¿cierto? Corresponde a una coordenada en y. Por lo tanto, ese y yo ya sé que es un 6. Un 6. Si se fijan, ¿cierto? Tengo una ecuación más o menos sencilla donde tengo que calcular el coeficiente n. Partimos entonces calculando 2/3 por -3. Yo sé que para multiplicar una fracción con un número, este -3 abajo tiene un 1, ¿cierto? Siempre tenemos que visualizar que ese -3 abajito en el denominador tiene un 1. Y yo sé que la multiplicación de fracciones es el numerador por el numerador, denominador por denominador. Entonces multiplico multiplico 2 por -3, me da -6, ¿cierto? Y 3 por 1, que es el número que está acá abajo, que no lo noté, es 3. Por lo tanto, la multiplicación de 2/3 por -3, lo vamos a colocar inmediatamente acá, es -6, ¿cierto? 2 por -3, -6. -6 dividido en 3 nos da, ¿cierto? -6 dividido en 3. Entonces seguimos con nuestra ecuación. En el lado de la izquierda está ese 6 que no le hemos hecho nada. Y -6 dividido entre 3 nos da -2. Y la n sigue ahí, ¿cierto? En la misma posición, no le hemos hecho nada. Entonces finalmente lo único que hacemos, ¿cierto? Es pasar ese -2 hacia el otro lado con signo contrario. Entonces pasaría ese -2 a la izquierda como +2 más 6 nos da un 8. Y a la parte de la derecha, ¿cierto? Tenemos nuestra n y ya sabemos cuánto vale. Entonces, n es 8. Entonces, como paso final, ¿cierto? Escribimos la ecuación de la recta, pero esta vez, para escribir la ecuación de la recta, siempre escribimos la m y la n, nada más. El punto, ¿cierto?, que reemplazamos por x y reemplazamos por y, solo nos sirve para calcular el valor de la n. Una vez que calculamos el valor de la n, volvemos a escribir la ecuación como en un principio. Y igual, m, que ya sabemos cuánto vale, es 2/3, me lo dieron al principio, y de hecho usamos ese valor para calcular n. 2/3 por x más n, que en este caso n es 8. Por lo tanto, aquí yo ya tengo la ecuación de mi recta. Esta es la ecuación de la recta. Y igual 2/3 de x más 8, que sería la alternativa en este caso b. Entonces, el punto lo reemplazo por x y por y solo para calcular n. Y una vez que lo calculo, ¿cierto? Vuelvo a escribir mi ecuación de la recta con el y con el x, sin colocar el -3 y el 6. ¿Sí? Me olvido de eso. Eso lo usé ya. Ahora para escribir mi ecuación de la recta lo olvido y solo coloco m y n. Nada más. Ahora, ¿qué pasa si es que no me hubiesen dado la pendiente? Si no me hubiesen dado este 2/3.
Si es que no me hubiesen dado ese 2/3, me tienen que dar sí o sí otro punto. Sí o sí. No me pueden decir, calcule la ecuación principal de la recta que pase por este punto y nada más. No. O me dan la pendiente, como en este caso, y si no me dan la pendiente, me tienen que dar otro punto. Entonces, si me dan otro punto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que con 2 puntos, como estaba aquí, con 2 puntos yo ya puedo calcular la pendiente. Entonces, con esos 2 puntos que me dan, yo calculo la pendiente y luego, ¿cierto?, de calcular la pendiente hago exactamente el mismo procedimiento que hice acá. Reemplazo el valor de la pendiente, reemplazo X e Y. En este caso voy a tener 2 puntos. ¿Cuál de ellos dos reemplazo? Cualquiera. Cualquiera de esos 2 puntos yo puedo reemplazar, pero sin mezclar los puntos. Si a mí me dicen, por ejemplo, esta recta pasa por el punto 1,2 y pasa por el 8,7, yo uso el 1,2 o el 8,7. No puedo tomar la coordenada Y, por ejemplo, del primer punto y la coordenada X del segundo punto. No, no mezclo los puntos. Uso cualquiera de ellos dos, pero con sus coordenadas sin variarlas, ¿sí? Y hago el mismo procedimiento que hice acá y obtengo la ecuación de la recta. Esta entonces sería la ecuación principal de la recta. En honor al tiempo, les voy a explicar desde acá cómo obtener la ecuación general de la recta. Y este problema de aquí arribita y el problema final, que es este, que justamente es lo que le acabo de explicar, que pasa por 2 puntos, lo hacen ustedes. Obviamente, si tienen dudas, me contactan. Ya, ¿qué es lo que les recomiendo yo para encontrar la ecuación general de una recta? Lo que les recomiendo siempre es llegar a la ecuación principal. Siempre. Llegar a la ecuación principal, o sea, usted va a obtener algo como esto, desde acá arriba. De hecho, es más sencillo, ¿cierto? Porque son puros números enteros. Entonces, usted va a llegar a una ecuación principal de una recta. Si esa ecuación principal de la recta no tiene fracciones, por ejemplo, si hubiese sido y igual 2x más 8, lo único que hacemos es acomodarla de esta forma. Acomodarla de esta forma. ¿Sí? Pasamos todo a un lado, ordenamos primero la x, ordenamos después la y, ordenamos después el número solo, y a la derecha, como no nos va a quedar nada, vamos a colocar un 0. En este caso, y en todos los casos que ustedes se encuentren con que alguno de los términos es una fracción, lo que hacemos es multiplicar toda la ecuación por el denominador de la fracción. ¿Por qué hacemos eso? Porque la ecuación general, si ustedes se fijan acá, en las alternativas de la pregunta de arriba, y si se fijan en las alternativas de esta pregunta, son números enteros. Por lo tanto, tenemos que generar números enteros. Para ello, entonces, multiplicamos por 3. Siempre multiplicamos por el denominador. Ahora vamos a saber por qué. Vamos a encontrar la ecuación entonces general de esta recta. Todos los términos los multiplicamos por 3. Entonces, nos quedaría 3 por y, nos da 3y. Igual, 2/3 por x por 3. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Yo tengo 2x, si multiplico por 3, me da 6x. Y ese 6, si lo divido entre 3, me da 2x. Entonces, ¿para qué multiplicamos por un 3? Porque si tengo un 3 multiplicando y un 3 dividiendo, se cancelan, ¿cierto? Este 3 que tengo abajo en el denominador, con este 3 que estoy multiplicando, se cancelan y me queda solo el 2 acompañado de la x. Entonces, por eso me da ese 2x. Finalmente, multiplicamos 8 por 3, nos da 24. Y una vez que ya tenemos solo números enteros, ordenamos tal cual como estaba, ¿cierto?, en la fórmula de la ecuación principal. Primero colocamos la x, luego colocamos la y, luego colocamos el número solo, para colocar finalmente el 0. Entonces, lo que nos quedaría al final para calcular nuestra ecuación general, nos quedaría de la siguiente forma. Primero colocamos el x, pero el x lo voy a pasar al lado de la izquierda, por lo tanto debo invertir el signo. Entonces me queda menos 2x. Luego coloco la y. La y, si se fijan, está a la izquierda,
por lo tanto su signo no varía, ¿cierto? La dejo tal cual como está, 3i, positivo. Y ahora tengo que anotar el número solo, que es 24, pero el 24 también en el paso anterior estaba a la derecha y ahora aparece a la izquierda. Por lo tanto, también debo invertir su signo. Me quedaría menos 24, y como pasé todo lo de la derecha a la derecha me da el 0. Y esa sería nuestra ecuación general de la recta. Esta entonces sería nuestra ecuación principal, con nuestro m y con nuestro n, y esta sería nuestra ecuación general. Si ustedes se fijan, entonces, esto es lo último, con esto terminamos, lo que se tiene que cumplir es que la pendiente sea menos a partido por b. Lo que se tiene que cumplir entonces es que la pendiente sea menos a partido por b. Entonces, la pendiente tiene que ser igual a menos a, que en este caso a sería menos 2, menos a, por lo tanto, sería 2 positivo. Y esto lo tendríamos que dividir, voy a colocar la fracción mejor, sería 2, ¿cierto? Acuérdense que el término menos a es a con signo contrario. A es negativo, por lo tanto acá lo coloco positivo. Menos a ya está listo, dividido entre b. b es 3 con su signo, ¿cierto? No dice menos b, dice b. Entonces con su mismo signo, en este caso b es positivo, 3. Y si se fijan, ¿cierto? Nos da que m es 2 tercios, tal cual como nos había dado en el enunciado. Entonces esto acá les voy a colocar otra fracción, ¿cierto? Y les voy a colocar acá que esto lo calculamos como menos a dividido entre b. Y eso efectivamente, ¿cierto?, nos dio la pendiente que nosotros hemos estado utilizando, que es 2 tercios. Entonces, con esa información ya sabemos también que nuestra ecuación general está bien calculada con respecto, ¿cierto?, a nuestra ecuación principal. Mucha materia, o se acordaban un poco de esto, o les pareció un poco, o no se acordaban, o se acordaban de la principal y no de la general, o algo así, o alguna duda que haya generado esto. ¿O estoy solo? ¿Ya se fueron? Profe, entonces sería la B. Sería, buena acotación. Creo que dejé de compartir demasiado pronto. Veamos. Veamos. La ecuación, claro, la ecuación principal, aquí nos preguntan por la principal, ¿cierto? En este caso sí, sería la B. 2 tercios de x más 8. Esa sería nuestra respuesta. Lo que hice abajo, ¿cierto?, fue explicar cómo pasar de la principal a la general para que ustedes puedan responder la de arriba, que por tiempo, ¿cierto?, no vamos a alcanzar. Pero se hace de la misma forma, la misma forma que hicimos esta pregunta nosotros. Llegamos a la principal y de la principal pasamos a la general. Y sí, aquí sería la alternativa B. 2 tercios de x más 8. ¿Alguna otra duda? Vamos a detener la grabación entonces.